Ahí ya estamos grabando, buenísimo. Eh, Tengo entendido que la mayoría está aquí porque, bueno, está cursando la materia ahora y está rindiendo los parciales, así que nada, hago esa pregunta para saber y poder dividir bien cuáles van a ser los contenidos que vamos a ver hoy, ¿no? Así ignoramos por completo la segunda parte de la materia y nos enfocamos de lleno en los textos de la primera mitad, que es la que se evalúa ahora. Buenísimo, primer parcial. Genial. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase y voy a compartir pantalla. Buenísimo. Ahí pueden ver, me parece, la pantalla, la presentación. Cualquier cosa, porque ahora voy a dejar de ver el chat, voy a escuchar las notificaciones y eso, pero voy a dejar de leerlo y me es más cómodo si me pueden interrumpir ante la mínima duda que tengan. Eh, Así que nada. Además, también puede ser que se me trabe en algún momento la conexión, interrúmpanme, háganme saber de todas las formas posibles que no me están escuchando, no me están viendo o lo que sea, y bueno, lo solucionamos, pero siéntanse cómodos y cómodas a interrumpirme en cualquier momento que lo precisen. Bien, bueno, esta es naturalmente una clase de apoyo sobre la materia de historia contemporánea, una de los cucos de nuestra querida carrera de ciencia política, pero de cuco no tiene nada. Naturalmente hay algunos que estudiamos ciencia política y somos más aficionados a la historia, otros que lo somos menos, pero la realidad es que con esfuerzo, con lectura y con un buen repaso es una materia totalmente dable, si se quiere, y muy, pero muy aprobable. Pero bueno, sabemos que es engorrosa porque es pesada, la carga bibliográfica es muy, pero muy heavy en un montón de sentidos, y es una cátedra de Previtelio con un grado de exigencia relativamente considerable, por eso siempre suele ser una materia complicada, pero bueno, vamos a descifrar que tampoco es tan así y que todos y todas estamos más que capacitados para superarla con éxito. Como acabo de mencionar, en la materia de Historia Contemporánea, dentro de la cátedra de Previtelio, del profesor Luciano de Previtelio. Esta cátedra estructura sus contenidos principalmente en torno a una perspectiva occidental, ¿no? Se hace mucho énfasis en la historia de Europa, en la historia de América, en la historia del mundo atlántico, si se quiere, ¿no? Se ignora también los procesos más del tercer mundo africano, del tercer mundo asiático. Esto va a tener particular efecto en los contenidos de la materia en la segunda parte, cuando ustedes la cursen, y bueno, van a ver que no se ve Revolución China, por ejemplo, y otros fenómenos importantes del siglo XX, que bueno, es lo que un poco caracteriza a esta cátedra, tal vez en diferencia a la otra cátedra actualmente llamada Pedrosa. Pero bueno, con esta perspectiva más occidental, más atlántica, la cátedra ordena su contenido en torno a 4 unidades, diferenciado cronológicamente. La unidad 1, la de la doble revolución, o doble revolución naturalmente, revolución industrial, revolución francesa. La unidad 2 es el apogeo del mundo burgués, el mundo que genera esa doble revolución y un poco la consolidación del mundo moderno, podríamos decir, que avanza sobre la segunda revolución industrial hasta 1914, que es el año del estallido de la Primera Guerra Mundial, y hay un quiebre, un montón de procesos liberales, políticos, culturales que se venían dando. Eso da pie naturalmente a la unidad 3, que es el mundo burgués en crisis, que dura toda la Primera Guerra, el periodo entre guerras, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la unidad 4, que tanto no se evalúan los parciales y en el coloquio final, bueno, un nuevo apogeo, el mundo bipolar y sus crisis, ¿no? Básicamente la Guerra Fría y el mundo que se consolida a finales de la misma con el mundo unipolar y la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín. El primer parcial se concentra sobre todo en la unidad 1, la doble revolución, que abarca de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, y toma una partecita pequeña de la unidad 2, del apogeo del mundo burgués, en particularmente en lo relativo a la segunda revolución industrial. Estuve chequeando el cronograma de este cuatri y sigue siendo el mismo de siempre, así que los textos que entran en, en el parcial de la unidad 2 son poco menos que la mitad de los textos totales de esa unidad, pero cuando veamos la unidad 2, si hay un texto que yo me lo paso por alto porque creo que no se evalúa y ustedes lo vieron en la clase o les avisaron que lo van a ver, díganmelo y lo vemos. Total, aquí en esta presentación, en esta clase, estamos preparados para ver todos los textos del programa. Pero bueno, tal vez me salté un par porque considero que no los van a evaluar en la primera parte y es un poco
innecesario verlo ahora, ¿no? Y preferimos concentrarnos en los otros textos de la unidad 2 y sobre todo en los textos de la unidad 1. Así que bueno, empezamos con ello. Como bien dije, la unidad 1 es la de la doble revolución, se enfoca en ese proceso dual que se da de la mano en los inicios de la edad contemporánea, con la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial, a eso se refiere la doble revolución, y considero que los textos ordenadores de esta unidad son el de Hobsbawm, que atañe al proceso industrial de la Revolución Industrial, de la primera Revolución Industrial, el texto de Reichard, que sirve de ordenador cronológico de todos los eventos que suceden en la Revolución Francesa, y el de Schulze, que es un texto más general sobre la construcción de la idea de nación, de la cuestión nacional como problema central de la historia, que es un énfasis muy bueno que tiene la cátedra esta de Pritelio. Es un texto que no hay una clase en particular destinado a él, y sin embargo todas las clases un poco se alimentan de los contenidos que tiene ese texto, por eso me parece bien que lo veamos eh, con un poco de detenimiento. Naturalmente tienen otros textos que vamos a hacer un resumen de ellos en esta unidad, pero me parece bien hacer un punteo de lo más destacado de estos dos textos. Y un poco aprovecho esto para decir que la dinámica de la clase es así. Digamos, tengo preparado un detalle, un punteo, ¿no?, detenido de los textos que considero los más ordenadores e importantes de esta unidad, y después al final hago una lista con una breve y muy sucinta descripción de los otros textos de la unidad que son más complementarios si se quiere, sin embargo son evaluados también y por supuesto tenemos que verlos, hay algunos de ellos que los profes les dedican clases prácticas enteras, así que no los podemos ignorar bajo ningún punto de vista. Iniciamos entonces con el primer texto, que es el de Hobsbawm, que en realidad, Federrata, son dos textos. Uno es el origen de la Revolución Industrial, otro es, concretamente, la Revolución Industrial, la primera, entre 1780 y 1840, que ya es el año donde se empieza a desgastar e empieza a iniciarse la segunda Revolución Industrial. Pero no nos apuremos, vamos por parte, dijo Jack. Así que Hobsbawm es un historiador de raigambre marxista, ¿no?, revisionista, marxista inglés, ¿no? Él tiene una corriente propia dentro de los estudios de historia, es un marxista pero es revisionista, es un marxista más de tipo inglés, o sea, del siglo XX, es un distinto tipo de marxista más occidental, más moderno, si se quiere usar el término mal y pronto, que bueno, analiza la historia moderna. Él tiene una serie de libros muy, pero muy interesantes, La Era del Imperio, La Era de la Industria, etcétera. Y bueno, estos textos son capítulos en realidad dentro de uno de estos textos, La Era de la Revolución se llama, y bueno, están dedicados concretamente a la temática de la primera revolución industrial. Es un texto bastante sintético, bastante didáctico, y que se lee en espejo con el primer texto del programa de la materia, que es el texto de Debris, que ya lo vamos a comentar al final, pero sepan que esos dos textos, los dos de Hobsbawm y el de Debris, se leen en espejo. El de Debris hace un estudio de las causas endógenas de la revolución industrial, los cambios que se van dando en el mundo productivo y del trabajo en Europa, antes de que tenga lugar propiamente dicha la primera revolución industrial, y Hobsbawm va a incorporar a esos análisis el elemento de los factores externos, más políticos, más demográficos, por fuera del mundo estrictamente económico, comercial, productivo. Ese es un poco el enfoque de este texto. Y naturalmente, de lo que acabo de decir, se desprende el primer que van a ver en la diapositiva, que es que no hay una causa única de la revolución industrial para Hobsbawm. La primera revolución industrial, que inicia 1760, 1770, 1780 como mucho, como dice Hobsbawm, es un proceso de grandes transformaciones multicausal, que responde a un montón de causas. Implicó, y esto es clave, es una definición de la primera revolución industrial, una transformación integral en los modos de producción. O sea, la primera revolución industrial no implicó un aumento del cuánto se produce, un aumento cuantitativo, sino que implicó una transformación cualitativa. Cambió el qué se produce, cambió el
cómo se produce, cambió el quiénes producen, el cómo se comercializa, el cómo se distribuye, cambió el mundo del trabajo. Es un cambio integral e inédito en la historia de la humanidad hasta ese entonces. Por eso hablamos de la revolución industrial. No es un periodo de prosperidad económica simplemente y de aumento de la producción y de las ganancias. No, es una transformación integral de las formas de producción que está en constante diálogo con otros procesos que se van dando en la época, que son la revolución agrícola y la revolución demográfica. La revolución agrícola viene dada a partir de un incremento en las ganancias del agro, un incremento en la producción y en los excedentes del mundo primario, ¿no? De la producción agrícola, de la agricultura, en menor lugar de la ganadería, más que nada de la agricultura, del cultivo, ¿no? De lo que, de los productos primarios que conocemos, las commodities, ¿verdad? De la época, que permitió generar un excedente de capital lo suficientemente grande para que los propietarios puedan reinvertir ese capital que tenían de una ganancia en nuevas inversiones productivas y en innovaciones técnicas que van a ser la punta de lanza del inicio de la primera revolución industrial. Antes estábamos en un mundo económico más asociado al feudalismo, si se quiere, en el cual tenemos pequeñas unidades de producción, pequeñas parcelas, pequeñas estancias, si lo queríamos criollizar un poquito, que se dedicaban a una economía de subsistencia. Producimos lo que nos alcanza para comer, para comercializar un poco, para poder comprar otra cuestión, en medio de un mundo del trabajo guiado por relaciones señoriales entre los vasallos y los nobles, para quienes trabajaban. eh, y esta revolución agrícola va a cambiar, va a alterar totalmente este esquema, generando un aumento sustancial de la producción, un excedente que no se utilizan solamente para subsistir lo que se produce, sino para reinvertir productivamente en nuevas técnicas, en nuevas máquinas, en nuevas ramas productivas que se van a terminar generando, y va de la mano también de un proceso que es muy, pero muy central a la hora de ver las causas de la revolución industrial, que es el cercamiento de tierras. Esto es clave en el inicio del capitalismo, lo dice Hobsbawm, lo dice Marx, lo dice Weber, lo dicen un montón de otros autores de distintas tradiciones. Eh, la primera revolución industrial es totalmente fagocitada por un proceso de concentración de la tierra, de estas pequeñas unidades de producción que van dando lugar a grandes nada, no quiero decir haciendas porque es muy pensarlo en términos del Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, pero un poco obedecen a esa estructura, ¿no? De grandes tierras con pocos propietarios, ¿no? La concentración de la tierra, lo cual va a liberar a la mano de obra. Antes teníamos un montón de pequeñas unidades, un montón de pequeñas parcelas de tierra trabajadas y controladas, sean propietarios o no, por campesinos, que ahora al verse cooptados todos por tierras cercadas para un solo patrón, para un solo propietario, esos campesinos quedan liberados. Es un excedente de mano de obra masivo, básicamente, del día a la noche, un poco fue así, es un proceso muy, pero muy efímero que se fue dando, que genera un excedente que obliga a estos campesinos a marchar del campo a la ciudad, lo cual genera un poco la mano de obra necesaria para poder dedicarse al mundo, al incipiente mundo fabril de las primeras fábricas que van a componer el lugar físico y protagonista de la revolución industrial. A eso se refiere la revolución demográfica. Además de un aumento de la población, un incremento demográfico, va a haber un cambio cualitativo de la demografía, principalmente en Inglaterra, ¿no? Con un traslado, una movilización muy, pero muy impactante, cuantitativa, cualitativamente, de trabajadores del campo hacia la ciudad. Entonces la revolución industrial va de la mano de esta revolución agrícola y de esta revolución demográfica, ambas muy pero muy afectadas por el proceso de cercamiento y concentración de las tierras. Así, Hobsbawm se pregunta, bueno, ¿qué es lo que dinamizó la revolución industrial y lo que la hizo ser una transformación integral de las formas productivas y no solo un aumento cuantitativo de las ganancias y de la producción? Y va a identificar tres pilares, dos auxiliares y uno central, que explican un poco las causas y las dinámicas de desarrollo de la primera revolución industrial. Y allí identifica dos auxiliares y una clave, a la que denomina la chispa. Las dos auxiliares, que son importantes pero menores en comparación a la tercera, son el mercado interno y el gobierno. Estamos pensando siempre en la Inglaterra del siglo XVIII, ¿verdad? Ahora vamos a ver
por qué Hobsbawm habla de Inglaterra y no de otros países. Inglaterra es el líder de la primera revolución industrial, es el claro protagonista y hegemón, no hay ninguna duda de ello. Eh, pero analizando estos factores en relación a Inglaterra, va a hablar de que Inglaterra pudo consolidar un mercado interno nacional unificado. Recuerden, estábamos hablando de un antiguo mundo dominado por un orden económico productivo más bien de tipo feudal, con pequeños mercados, todos fragmentados, con poco comercio entre sí, más de subsistencia. Había comercio interno, desde luego, había comercio exterior con otros sectores económicos de otros países, desde luego también, pero era algo mucho, mucho más menor, y el avance de la concentración de la tierra, la consolidación de un Estado nacional más homogéneo en todo el territorio nacional, o sea, un gobierno más con gobierno, un Estado inglés que podía asentar su dominio y el monopolio de la fuerza de manera homogénea en todo el territorio de Gran Bretaña. Bueno, todos estos son factores que ayudaron a consolidar un mercado interno unificado, homogéneo, sin barreras, sin barreras impuestas por los señores feudales, sin barreras impuestas por los límites entre una parcela productiva y otra, entre una ciudad que se dedicaba a una cosa y otra ciudad que se dedicaba a otra. Hay un mercado nacional interno que produce homogéneamente y demanda homogéneamente. Esto va a ser clave porque al producirse la primera revolución industrial y en aumentar la producción, el mercado nacional va a funcionar como regulador en primera instancia de esta oferta de producción manufacturera, textil, industrial que se va a ir generando y se va a poder ir colocando ese excedente en el mercado interno que además va a ser fuente de la materia prima, siendo la protagonista sin lugar a dudas la lana, como ya lo veremos. Ese es el primer factor auxiliar, el primer auxiliar, el pilar complementario de la primera revolución industrial. El segundo que identifica Hobsbawm es el gobierno inglés. En 1688, esto no lo vemos en la materia, pero para que lo consideremos, sea la revolución gloriosa en Inglaterra, tal vez lo ven más en teoría política y social 2, aquellos que la estén cursando, cuando ven a Hobbes, cuando ven a todos los contractualistas, ¿no? Viene un poco en diálogo con este periodo político del siglo XVII en Inglaterra, la Revolución Gloriosa en la cual se instala, para decirlo prontamente, la monarquía constitucional y se instala definitivamente un régimen parlamentario, básicamente, en Inglaterra, una monarquía que mantiene sus amplias prerrogativas, se mantiene el rey y la reina como la cabeza, como el jefe, la jefa del Estado inglés, pero tiene que compartir las funciones de gobierno con el Parlamento, un Parlamento que no ya, está ya limitado a los grandes nobles o propietarios de la tierra, sino que está abierto a los, bueno, primeros sectores burgueses, si se quiere, primeros sectores medios, artesanales, comerciantes, y que luego serán los protagonistas de la revolución industrial. Entonces, esto genera un gobierno compartido en el cual cada vez, con el correr de las décadas, van a ir ganando mayor peso los sectores parlamentarios, los sectores legislativos ligados a esta burguesía incipiente, que bueno, van a generar un gobierno totalmente pro industria, pro capitalista, pro inversor, pro negocio, pro comercio, que bueno, en ese sentido va a impulsar leyes que van a incentivar la inversión industrial, que van a eliminar para procurar, en términos diplomáticos, ¿no? Eliminar las competencias a nivel externo, a nivel continental en Europa, de otros sectores industriales incipientes de otros países para que sea el inglés, el mercado inglés, el que se imponga a nivel industrial en el comercio europeo, y así se genera un marco normativo, político y diplomático dispuesto por el gobierno inglés totalmente pro industria. O sea, es básicamente todas las armas y herramientas del Estado inglés puestas en función de incentivar, de alimentar y de dinamizar esta revolución industrial, cobrándoles pocos impuestos a las primeras industrias, para mencionar algunas que otras normativas y medidas más concretas, ¿no? Para ejemplificar un poco qué implicaba tener el apoyo del gobierno, la excesión impositiva, el permiso para que industrias se coloquen a la vera de los ríos de manera tal de poder aprovechar la energía que se generaba de manera hidráulica, o sea, con el poder del agua, digamos, con la corriente que generaban los ríos. Bueno, son todas facilidades que el gobierno le otorgaba a los primeros impulsores y primeros inversores industriales, que, bueno,
fueron los protagonistas de la primera revolución industrial. Ahora bien, estos dos pilares no serían nada, dice Hobsbawm, si no estaría el mercado externo. El mercado externo es la chispa de la primera revolución industrial, sin lugar a dudas, lo que va a permitir a Inglaterra colocar todo este excedente de producción, el que va a dinamizar la oferta productiva de las ramas productivas, ¿no? De la industria inglesa, de su sector manufacturero, y bueno, mediante el colonialismo, mediante el proteccionismo selectivo, mediante la competencia con otros sectores exportadores incipientemente de manufacturas a nivel europeo, el mercado externo va a ser la arena por excelencia de protagonismo de la revolución industrial inglesa. Allí los ingleses van a tener el gran margen de ganancias que les permitió retroalimentar esta revolución industrial, que le permitió volver a reinvertir las ganancias en nuevas innovaciones técnicas, en mano de obra, en un montón de recursos materiales. Así que la chispa que dinamizó la revolución industrial es el mercado externo. Esto es clave, esto en cualquier pregunta que les hagan en el parcial de la primera revolución industrial tiene que estar este componente. Para Hobsbawm el mercado externo es la chispa y no la causa. Hobsbawm no habla de causas, pero sí lo que motorizó y dinamizó como ningún otro factor la primera revolución industrial en Inglaterra. Ahora bien, ¿por qué en Inglaterra y por qué la industria textil? La rama productiva protagonista es la industria textil, o sea, la producción bueno, ya sabemos, de manufacturas textil, no hace falta que lo explique. Bueno, simplemente para decirlo pronto, son 2 siglos de crecimiento sostenido, crecimiento del Producto Interno sostenido que tiene Gran Bretaña desde un poco el fin de esta guerra civil y de la consolidación de este Estado más moderno, más liberal de la monarquía constitucional en el siglo XVII, le permite un largo periodo de crecimiento sostenido, no muy grande tampoco, pero constante, de la economía y de la productividad inglesa, que como habíamos dicho cuando hablábamos de la revolución agrícola, le permite a los terratenientes tener un capital excedente que pueden reinvertir productivamente y que además, y esto es clave, podían reinvertirlo a un bajo costo. ¿Qué quiere decir esto? La revolución industrial, en su primera expresión, esta que estamos viendo en este texto, en Inglaterra, implicaba simples innovaciones técnicas. La máquina de vapor, que es el invento un poco paradigmático también a nivel técnico, ¿no? De esta época que dinamiza la primera revolución industrial, eran innovaciones para las cuales no se necesitaba ni mucho capital, o sea, no necesitaba tener mucho dinero para poder hacer estas inversiones industriales, ni mucha mano de obra, ni mucha capacitación de la mano de obra. Un montón de estudios comparados que se remiten a fuentes de la época, ¿no? De historia, a nivel europeo, señalan que el sistema educativo inglés estaba ostensiblemente atrasado en comparación al suizo, en comparación al holandés, y no al francés, pero incluso a otros sectores de Europa del Sur. Estaba atrasado educativo, el pueblo inglés, digamos, no estaba tan capacitado. Sin embargo, estas innovaciones técnicas eran tan simples y tan baratas de ser acuñadas, que no necesitó tener un capital humano tan entrenado, tan educado, tan capacitado para poder poner a trabajar a toda esa mano de obra. Entonces Inglaterra tenía con qué. Venía creciendo hace un montón de tiempo, había ahorrado la guita necesaria para reinvertirla productivamente, tenía también una clase de terratenientes y burgueses, obviamente, dispuestos a reinvertir productivamente ese excedente y a no gastarlo en el ocio, en el lujo. Y además las innovaciones que requirió este proceso eran simples, eran baratas y no se necesitaba mucha capacitación. Además, naturalmente, tenía una gran ventaja comparativa a través de, bueno, la proliferación de la lana, ¿no? Como sector productivo clave de Inglaterra, y una de las claves de la revolución industrial que hay que considerar es que se reemplaza el algodón, que implicaba todo un proceso productivo más engorroso, por la lana, que se adaptaba a estas simples innovaciones técnicas y se compatibilizaba mucho más con las nuevas máquinas, con las nuevas maquinarias, con la nueva industria fabril que fue generando este periodo. Así, la primera revolución industrial la caracterizamos de esta manera. Consideren siempre protagonista y hegemón total Inglaterra, aunque no solo se dio en Inglaterra, se dio en toda Europa a un ritmo mucho menor que en Inglaterra, pero se dio en toda Europa y más tardíamente en los Estados Unidos, y era un desarrollo de base textil
O sea, el sector productivo protagonista es el textil a través de la lana, a través de la máquina de vapor, y va a tener lugar desde mediados del siglo XVIII y se va a empezar a agotar a mediados del siglo XIX, ¿no? Hobsbawm habla de 1840, ya como la muerte de la primera revolución industrial. La economía y sobre todo el sector manufacturero ya no crecían a ritmos tan constantes ni tan altos, las ganancias que traía el sector textil empezaban a decrecer constantemente y bueno, se agotó la revolución industrial, pero después de décadas y décadas de un amplio apogeo que implicó, insisto con esta definición porque es clave, una transformación integral en la forma de producción inédita hasta ese entonces. Eso respecto a la revolución industrial y respecto al texto de Hobsbawm. Si tienen alguna duda, como dije antes, interrúmpanme más que libremente. Si no hay dudas, seguimos entonces con el texto de Reichard, que aquí vamos a ver la otra cara de la doble revolución, que es la revolución política, traída, obviamente, como no puede ser de otra forma, por la Revolución Francesa. Hay un montón de textos de Revolución Francesa. Yo no sé cómo han dado su asistencia a las clases. Generalmente en esta cátedra es muy importante ir a los primeros, a todas las clases en realidad, pero sobre todo a los primeros teóricos en los cuales el jefe de cátedra de Presbiterio da la Revolución Francesa, que es un tema que él evidentemente le genera pasión y le genera facilidad en términos didácticos y en términos académicos, y él la da de una manera muy, pero muy piola, y incluso incluyendo cosas que se evalúan y que escapan a los textos. Ahora, no hay ninguna clase ni de teórico, ni mucho menos de práctico, porque en práctico Revolución Francesa no se aborda casi nada. No hay ninguna instancia en la cual se haga un recorrido cronológico de la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir? Vemos cuál fue el significado de la Revolución Francesa, algunas de sus causas, pero sobre todo los efectos que implicó a nivel social, a nivel cultural, por qué es una revolución. Un poco implicó también, y esto está bueno, este enfoque de la cátedra está bueno, implicó el nacimiento del concepto moderno de revolución. Antes revolución era restaurar el orden vigente que se había perdido. Con la Revolución Francesa ahora el término revolución es el concepto que tenemos hoy por hoy de revolución, que sigue nuestros días, de un cambio radical de la cosmovisión del mundo que nos rodea en algún punto. Eso implicó la Revolución Francesa, y es uno de los tantos efectos políticos, sociales, ciudadanos que implicó en términos de igualdad, en términos de libertad, en términos de derechos individuales, este proceso. Pero no hay ninguna clase donde se vea ordenadamente, concretamente a nivel de acontecimiento, qué pasó. Entonces, ese vacío lo ocupa en el programa el texto de Reichard, en el cual no se lo dedica exclusivamente a una clase a abordar, pero para mí es un texto que tienen que tener y considerar siempre a mano, porque si no vieron Revolución Francesa, si no tienen idea, no tienen por qué tenerla, de qué es lo que fue concretamente la Revolución Francesa, es necesario ese raconto de acontecimientos de forma cronológica. Incluso tiene una línea cronológica al final en el texto de Reichard que está muy, pero muy bueno y lo va a ayudar a ubicarse y orientarse. Después van a ser evaluados, más que nada, los efectos que implicó la Revolución Francesa. No le van a preguntar todas estas cosas que ya pueden ver en la diapositiva: qué pasó el 14 de julio de 1789, qué vino primero los Estados Generales, la Asamblea Nacional. No le van a preguntar eso, no es la idea. Así, además, no se puede evaluar conocimiento sobre historia, hay que ver más los efectos y las causas de los procesos, pero no hay que perder de vista los acontecimientos, y como sentimos nosotros que a veces hay un déficit de eso en las clases, está bueno dedicarle esta clase de apoyo a ver un poco un repaso a vuelo de pájaro de la Revolución Francesa como proceso político, que es el título que lo indica perfectamente del texto de Reichard. Lo que se enfoca entonces la cátedra es comprobar que estos acontecimientos en Francia, a partir de 1789, implican un quiebre de la sociabilidad monárquica. ¿Qué quiere decir? En el texto de Pernoud, que ahora lo vamos a comentar, esto se destaca bastante bien. La monarquía, ¿no? Como régimen de gobierno, particularmente en Francia, tiene un desarrollo de más de 800 años antes de llegar a la época de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, que implicó un montón
de cambios y de transformaciones en términos de sociabilidad. ¿Qué quiere decir sociabilidad? Es una palabra que en las clases y en los textos aparece mucho. Es el conjunto de tradiciones, de costumbres, de normas y de creencias, incluso a un nivel abstracto, que moldean y que le dan sustento a la praxis política. Para decirlo pronto y bajar un poco a tierra esta definición, la sociabilidad implica el nexo entre el poder político y la sociedad política de la cual ese poder emana. Entonces la monarquía, al igual como la democracia, como la república, como cualquier otra forma de gobierno, son regímenes que para legitimarse y para poder funcionar, para poder tener una praxis concreta, necesitan de una sociabilidad específica. La sociabilidad de la monarquía venía dada por cuestiones más del orden feudal, en un primer lugar, de los vínculos intrapersonales, de la cuestión del linaje, ¿no? Una monarquía es hereditaria, no siempre fue así, pero a partir de un momento, por costumbre, por tradición, empezó a ser así. Naturalmente, el peso de las normas consagradas en la tradición, a partir del siglo XIV aproximadamente, la teoría descendente del poder, que el rey no es solo un señor feudal más como el resto, que solamente es electo por ellos para articular y para negociar y para dirimir conflictos que puedan tener entre los otros señores feudales. Un primus inter pares, se diría en derecho. O sea, un igual, un señor feudal más, que le dan el título del rey para que represente en una instancia de árbitro, de juez. No, no, no. A partir de un momento el rey directamente pasa a ser una figura divina, una figura que es la que gobierna porque así se expresa la voluntad divina, porque así lo quiere Dios. Además se da toda una construcción simbólica y mítica muy fuerte, ¿no? Sobre todo en la monarquía francesa. ¿Escucharon alguna vez la frase, el rey ha muerto, larga vida del rey? Cuando un rey moría se decía eso. ¿Qué quería decir? Que el rey tiene dos cuerpos. Uno físico, que es el carnal, de la persona que encarna el trono en un periodo dado, y uno místico. El cuerpo místico, abstracto, inmaterial, es el reino, que nunca muere, que se traslada de rey a rey automáticamente cuando el presidente muere. Por eso, y esto es curioso, esto es anecdótico, pero es interesante saberlo, un rey francés, generalmente el hijo del rey anterior, cuando se moría su padre, el antiguo rey, no podía ir al funeral porque de ninguna forma se concebía que un rey nuevo, recién a punto de ser coronado, pueda ver con sus ojos el cadáver del otro rey, porque quebraría la continuidad de ese cuerpo místico. Es algo verdaderamente fascinante que es muy, pero muy interesante. Entonces, todas estas cuestiones daban la pauta de una sociabilidad monárquica, ¿no? Que sustentaban y que legitimaban a la monarquía. Ahora, a finales del siglo XVII llega Luis XIV al poder. Luis XIV lo habrán escuchado ya en un montón de... Hasta en el secundario mismo, tal vez, el famoso Rey Sol, ¿no? El que instaura la monarquía absoluta, el rey por encima de todo el resto de la sociedad. Esto cuando vemos a Pernod lo vamos a retomar, no me quiero quedar mucho ahora, pero es importante considerarlo. El absolutismo, el poder total, despótico y discrecional del rey por sobre todas las instancias intermedias de la sociedad, que generan este absolutismo que está sintetizado en aquella frase, el état c'est moi, el Estado soy yo, que se le adjudica a Luis XIV, que quiebra esta sociabilidad monárquica, porque la sociabilidad monárquica obviamente que consagraba el poder del rey, pero daba un montón en Francia de instituciones intermedias como los parlamentos regionales, que eran como los juzgados en los cuales los nobles y los notables participaban. Todo eso es barrido, todo eso es echado a perder por Luis XIV, que dice, el Estado soy yo, no hay otra cosa, soy yo y el resto de la sociedad, sean nobles, sean campesinos, sean artesanos, sean sacerdotes, son todos el resto que son iguales en su sumisión a mi persona. Esto quiebra la tradición de la monarquía, que tenía instituciones intermedias, y genera una debilidad muy, pero muy grande al régimen político, porque está bien, se muere Luis XIV, quien vivió como 70 años, tuvo su reinado, creó Versalles, destruyó todo el poder que le quedaba a los nobles, erigió él como el paradigma de Francia, el paradigma del Estado francés. Todo muy lindo. Ahora se muere él, encima deja a su hijo, que era 10 años, era un joven, digo, de 10 años al momento que se muere, y una sociedad totalmente distinta, una sociedad desconectada del poder político, porque el rey hasta
esto de Versalles que mencionabas, simbólico, pero es importante. El rey ya no vive más en París, ahora vive en el Palacio de Versalles, que está ubicado en las afueras. Ahora, Versalles, ahora que creció París con la revolución industrial, etcétera, es un barrio, digamos, dentro de la capital parisina, pero antes eran verdaderamente las afueras, era como Luján en la época del virreinato, ¿no? Alejado del centro urbano. Y él llevó su castillo y su corte allí a vivir. O sea, un quiebre total de esta sociabilidad entre el poder monárquico y la sociedad. Entonces, llega Luis XVI en algún momento, que es el nieto de Luis XIV, gobierna brevemente Luis XV, que tiene un reinado bastante intrascendente y marcado por las dificultades que generó este quiebre de la sociabilidad monárquica, de la desconexión entre la política y la sociedad, entre el rey y el resto del pueblo. Luis XVI, que es el famoso rey víctima, entre comillas, de la Revolución Francesa, que generalmente se lo ilustra como un rey tonto, ¿no? Como un rey torpe, pero lejos de eso, el texto de Reichard habla de un rey consciente, de los cambios que habían suscitado el absolutismo de su abuelo, Luis XIV, en la sociedad francesa, y que era necesario impulsar reformas para volver a rearmar esta sociabilidad monárquica, pero bueno, ya era totalmente difícil y por eso salió como salió. Entonces, una de estas reformas es convocar a los estados generales. Los estados generales era una figura antigua de los estados del Estado francés, de la monarquía francesa, que consistía en un órgano de consulta, o sea, un congreso, pero no soberano, o sea, un congreso que se reúne para darle instrucciones, más que instrucciones, recomendaciones, esa es la palabra, sugerencias al rey sobre lo que hay que hacer. Y estados generales viene su nombre porque está integrado por los tres estados, por los tres sectores, por las tres castas que en la visión monárquica sí, o sea, del 1500 más o menos, 1400, que representaban a la sociedad francesa. Y las tres castas, estas eran, eh, en primer lugar, el clero, el segundo, la clase guerrera, o sea, la clase de los nobles, que ya no eran guerreros, pero bueno, venían de la tradición del orden feudal, era la clase guerrera, y el famoso tercer estado, que era todo el resto de la sociedad, que con su trabajo permitía, que garpaba, digamos, sostenía a la monarquía, al clero y a los nobles, desde campesinos hasta los primeros burgueses, hasta los académicos, o sea, un rejunte total de gente muy, pero muy heterogénea, pero que consistían en el amplio y masivo tercer estado, que naturalmente era el más grande. Los estados generales no se convocaban hace más de 2 siglos, desde el 1500, no sé, creo que comienzos de 1600, se había convocado la última reunión de los estados generales con el absolutismo de Luis XIV, todo eso se barre, recordemos, la monarquía absoluta barre con toda institución intermedia entre el rey y el pueblo, y Luis XIV, en un momento, por una crisis financiera que tenía Francia, quiere obligar a los nobles a pagar impuestos, y le dicen, bueno, te vamos a pagar, pero primero convoca a los estados generales. Y bueno, los convoca, esto se da en 1789. No, ya siento que estoy entrando demasiado en los detalles, así que esto es algo más abuelo de pájaro, pero se pudre todo, básicamente, le sale todo mal a Luis XVI. El tercer estado, ni bien se reúne en la ceremonia inaugural de los estados generales, abandona y se constituye en otro lugar de París la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional como nuevo órgano, que no era ya un órgano deliberativo que tenía la función de limitarse a darle recomendación al rey, sino que se quería erigir como un órgano de gobierno, como una asamblea soberana, a la cual luego, bastante rápido, se le van a sumar los otros dos estados, los nobles y el clero. A ver, ustedes dirán, esto es contraintuitivo, está bien que el tercer estado quería terminar con el poder del rey, ¿se entiende? ¿Por qué los nobles, por qué el clero quería terminar con el poder del rey? Porque el proceso absolutista de Luis XIV, del abuelo de Luis XVI, había eh, opacado totalmente el poder de los nobles. Además, los nobles estaban totalmente salpicados por la era de la Ilustración, del Iluminismo de París como la ciudad de la luz, de los grandes debates filosóficos, políticos, la concepción de la idea moderna de libertad, igualdad, fraternidad, etc. Entonces eran nobles distintos a los nobles de 2 siglos anteriores y eran nobles dispuestos a, bueno, hacer la revolución básicamente, o al menos a limitar el poder del rey. Entonces se suman al pueblo francés, al tercer estado, y lo mismo pasa con el clero, que tuvo un montón de transformaciones más de corte doctrinaria, religioso, eclesiástico, pero que lo hicieron un sector social mucho más dispuesto a
tener una visión crítica del absolutismo real. Entonces pasa esto, se constituye esta Asamblea Nacional, Luis XVI, que no era ningún Gil, dice Luis XIV ahí, perdón, está mal, Luis XVI, acata, no le queda otra que acatar la voluntad del pueblo y bueno, se conforma la Asamblea Nacional. Y bueno, nada, es una situación política totalmente enquilombada, ¿no? Una estabilidad política total. Como dije, había una crisis financiera expresada también, además de la crisis fiscal, en una crisis agrícola, producto de una fuerte sequía que hubo ese año, a lo que igual aumentó el precio del pan y es la época de los furores populares, ¿no? De que el pueblo hambriento, más que nada en París, salía a la calle y salía a pegarle desde a los panaderos hasta gente que participaba de los estados generales, hasta gente que identificaban como aliados de la realeza, ¿no? Era una época muy, pero muy violenta, donde la calle le empieza a marcar la cancha a la política. O sea, es una época totalmente anárquica, la Revolución Francesa. El poder del rey que seguía gobernando, la Asamblea Nacional como órgano soberano que al rey no le quedó otro que aceptar porque el ejército no quiso reprimirla. De facto estamos hablando de una monarquía constitucional, si se quiere, y la calle, los famosos sans-culottes, ¿no? Que traducido los descamisados, ¿no? Los sectores más radicalizados, también más pobres, más subalternos de la sociedad, que bueno, eran los que hacían quilombo, y por la crisis agrícola, la sequía y el hambre también había conflicto social muy fuerte en el mundo rural, que afectados también por el proceso de cercamiento de las tierras que comentábamos en el texto de Hobsbawm en Inglaterra, era un proceso continental en realidad. Eh, Nada, esto va a generar que en julio la Asamblea dice, vamos a redactar una constitución, basta el absolutismo, vamos a darle un orden político a Francia, pero que sea una constitución moderada, ¿no? Y elitista. O sea, no queremos una democracia radical, no queremos una república totalmente participativa del pueblo, queremos una monarquía parlamentaria, básicamente, a la inglesa. Que quería hacer, ese era el objetivo de la Asamblea Nacional, una monarquía limitada como la que Inglaterra había logrado 100 años antes. Bueno, hay rumores, es una época de, no hay internet, ¿no? De mucho teléfono descompuesto, hay golpe de Estado, el pueblo de París, muy radicalizado y muy movilizado siempre, se levanta y bueno, la fecha la cual se identifica y se celebra hoy por hoy en Francia la Revolución Francesa es el 14 de julio cuando se toma la cárcel de la Bastilla donde había un montón de presos políticos y ahí está la Revolución Popular, ¿no? La Revolución Francesa entonces, como proceso político para Richard, va a ser por 10 años casi la retroalimentación y contradicción entre una revolución moderada de las élites y una revolución popular de los sectores populares más radicalizados. Esto va a generar una radicalización, un corrimiento hacia la izquierda de la agenda y la Asamblea Nacional va a lanzar la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que abole el orden feudal y declara como principio fundamental de este proceso la libertad, la igualdad, la fraternidad. La Revolución Francesa one on one, o sea, cuestiones básicas de la Revolución Francesa que son el inicio de la era de los derechos humanos modernos. Después sí van a haber muchos cambios entre la relación entre la monarquía, la asamblea, los burgueses, la agitación callejera, como dije, le va a marcar la cancha a la política. Como bien dije antes, ¿no? También va a haber una revolución popular radical que va a defender a la República y una revolución de la asamblea de los políticos, entre comillas, no eran políticos propiamente dichos, pero ocupaban esos lugares, que van a impulsar la Constitución, que se va a sancionar 2 años después y que va a ser más de tinte moderado, que va a consagrar en realidad una monarquía constitucional. Ahora, todo esto se va a empantanar más porque Austria y Prusia, que eran otros reinos, al igual que todos los otros reinos de Europa, están totalmente asustados con la Revolución Francesa y por miedo a que sus ideales antimonárquicos se expandan por el continente, le van a declarar la guerra a Francia. En realidad, como dice ahí, es Francia el que ante los rumores de una invasión de Austria y Prusia, Francia le declara la guerra a Austria y Prusia, lo cual radicaliza aún más todo el escenario, la monarquía constitucional a la inglesa en Francia termina fracasando, surge el sector de los jacobinos, ¿no? Liderados por Robespierre, que bueno, era el sector más dentro de la asamblea, o sea, no de la calle. Los más radicales de la calle eran los sans-culottes, pero dentro de los sectores con representación política, entre muchas comillas, los jacobinos eran los sectores que van a ser los portavoces de la voz de la calle, de la voz radical, y los que van a presionar en la calle y en la asamblea para declarar la república, dejarse de joder con intentar imitar el modelo inglés, porque evidentemente no era lo que el pueblo de París, sobre todo, ¿no? Es un fenómeno urbano este, quería,
y además siempre estaban los rumores de que Luis XVI y sobre todo María Antonieta, ¿no? Que era su reina consorte, complotaban con las otras monarquías de Europa para frenar la revolución. Entonces dice, bueno, basta, basta, viejo, hay que declarar la república, que es lo que se hace en enero del 93, y además lo matan al rey, la famosa escena de la guillotina, a él, a los hijos, a María Antonieta, y se consagra la época del terror, ¿no? La época del terror republicano. Nace la primera República Francesa con un total predominio de este sector radical, de los jacobinos, liderado por Robespierre, que es el terror. ¿Por qué se llama el terror? Porque en medio de una situación de guerra, de asesinato de la familia real, de quilombos financieros, fiscales, económicos, agrícolas que seguían teniendo lugar, y la amenaza persistente de una contrarrevolución, bueno, le generaba a esta dictadura, porque era al final como una dictadura jacobina, la necesidad de impulsar el terror, de fusilar a todo acusado de ser contrarrevolucionario, ser literalmente un monárquico contrarrevolucionario, o sea un moderado como los girondinos, que era el sector más moderado de la revolución. Bueno, el órgano que va a llevar a cabo el terror y que va a dictaminar las condenas era el famoso Comité de Salud Pública, que ahora me escuchan en unas clases, que liderado por Robespierre, era el órgano político que operacionalizaba este terror, ¿no? Que básicamente mandaba a matar y mandaba a la guillotina a todos. Esto dura poco, porque vos podés tener un terror tan, pero tan violento, pero en algún momento va a ser efímero esto y se te va a dar vuelta la tortilla. La historia siempre es así. Y se da un giro conservador, lo matan a Robespierre, matan a todos los jacobinos. A partir de ahora, jacobino puede ser una mala palabra, a partir de 1794. Y son 5 años de un giro conservador hasta el 99 de la revolución. Aparece la figura del directorio, como el órgano, el poder ejecutivo de esta república, más de tinte conservador, ¿no? Más moderado, más, bueno, no le demos tanta tierra a los campesinos, por ejemplo, esa cuestión, ¿no? De no dejarse guiar tanto por la agitación callejera, y bueno, toda esta anarquía, porque al fin y al cabo es una anarquía, es revolución radical, moderada, giro conservador, todo sucediéndose con un montón de muertos en el medio, con la guerra con el resto de las potencias monárquicas europeas también, metiéndose y mezclándose, y esta anarquía va a ser estirpada cuando llega Napoleón Bonaparte, un general que tuvo mucho éxito en una campaña militar en Egipto, y que bueno, va a ser un poco el que dé un golpe de Estado, el que imponga el orden, apoyado por un montón de sectores, y bueno, más tarde, dado su carisma y dado su poder militar y político, va a declarar el primer imperio francés y se va a autoproclamar a él emperador. ¿Qué tiene que ver de todo esto? No le van a preguntar nunca en el parcial cuando se sancionó la Constitución de la Asamblea Nacional. Si lo saben mejor, porque está bueno ponerlo. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver para esta cátedra de la Revolución Francesa? Es el último ítem, que se verifica el surgimiento de una nueva sociabilidad democrática. Acá está el texto de Roudet también en el medio. El siglo XVIII es el siglo como lo mencioné, de la Ilustración, del Iluminismo, de los grandes debates filosóficos, de una aristocracia que se ilustra, de una burguesía incipiente que se empieza a ilustrar, la proliferación de los salones literarios, de los cafés, de los hoteles, donde estos sectores, obviamente acomodados, se empiezan bueno, a fagocitar estos debates sobre la libertad del hombre, cuestiones que eran vistas en primer lugar como una cuestión de ocio de clases altas, de bueno, estamos aburridos, vamos, nos juntamos, tomamos un café y hablábamos del hombre, de la filosofía, hablamos del nuevo libro que sacó Kant, hablamos de Voltaire y de todos los descubrimientos y de este proceso de la ilustración que era el Renacimiento parte 2, básicamente. Pero más que ser un ocio de la clase alta, era un efecto y un proceso político-cultural muy, pero muy profundo, era una nueva sociabilidad democrática, porque ponía en pie de igualdad a todos los que participaban de ese debate, y dejaban la puerta abierta para que ese debate prolifere, se profundice y se difunda por todo el resto de la sociedad francesa. Entonces, hay una nueva sociabilidad democrática, ese es el cambio de la Revolución Francesa. El concepto de igualdad, primero, una igualdad formal ante la ley, pero que deja las semillas para una igualdad material, que va a ser la lucha de la cuestión social y los conflictos de clase del siglo XIX, no nos adelantemos, pero un poco todo venía parte del mismo germen, este germen de la sociabilidad democrática, esta sociabilidad monárquica que se quiebra en el absolutismo,
es herida de muerte con la Revolución Francesa y nace la nueva, y surge en realidad, pues ya estaban haciendo de antes, la sociabilidad democrática y el pueblo es el sujeto central de la cultura política. El soberano no es más el rey, se termina la teoría descendente del poder de la cual la soberanía reside, es una y reside en el cuerpo del rey. La soberanía sigue siendo una, sigue siendo indisoluble, como lo dice Rousseau, uno de los grandes teóricos de esta época, pero está radicada en el pueblo, que se expresa por la voluntad general. Es el pueblo de quien emana la soberanía, es el pueblo de quien emana el poder político. Esto no quiere decir que era una democracia popular, esto no quiere decir que es una democracia de masas con amplia participación política de los sectores subalternos. Faltan muchas décadas para que eso recién se empiece a instrumentalizar. Ahora, los principios revolucionarios que van a permitir ese proceso de ampliación del sufragio, de los partidos políticos, de los derechos sociales, económicos, políticos a las masas, empieza en esta sociabilidad democrática y ese es el gran cambio de la Revolución Francesa. Es un cambio cultural político, ese es el enfoque de la cátedra, eso es lo que ven en los otros textos, lo que vieron seguramente en las clases y lo que tienen que considerar. Me callo con la Revolución Francesa, insisto nuevamente, interrúmpanme, no, yo no puedo ver el chat, interrúmpanme si no me escuchan, si se escucha mal, si no se ve el PPT, si tienen alguna duda, interrúmpanme, eh, háganmelo saber de la forma que más consideren. Eh, Perdón, justo estaba revisando el WhatsApp de algunos que me escribieron que se tuvieron que ir antes y alguien más me escribió que entró ahí cuarto, no hay problema porque estamos bien, perfecto. Seguimos. Bueno, el texto de Schulze, como dije, es un texto que se evalúa más en el coloquio integrador final, sin embargo, tiene ideas y conceptos que nutren al resto de los contenidos que ven en esta primera parte de la materia y no lo podemos ignorar. Schulze aborda la cuestión nacional como eje central de todo este proceso de la doble revolución y va a definir que un componente central del Estado moderno es la nación. El pueblo es uno con la nación, no es una comunidad cultural definida por una lengua, por un idioma común, sino es una comunidad política, con una historia, con una identidad muy, pero muy fuerte, que le da derecho a esa nación a constituirse en un Estado. Eso es un poco uno de los grandes efectos de la modernidad que se cristaliza con mucha fuerza a partir de este proceso de la doble revolución que estamos viendo. Schulze va a retomar un poco cronológicamente donde lo acabamos de dejar con Reichard. Reichard llega hasta Napoleón, hasta la llegada de Napoleón. Napoleón va a gobernar casi 15 años, más de 15 años en realidad, Francia, haciendo la guerra total en Europa, llevando los ideales. A ver, él termina con la República y se erige como emperador, uno lo podría decir, y atacar a Napoleón como proto-dictatorial ello. Sin embargo, Napoleón, en su imperio y en su personalismo y en su liderazgo unipersonal, que a priori nos parece más parecido a los reyes absolutistas que a la República, en realidad Napoleón es el que concreta políticamente la Revolución Francesa, es el que implanta el Código Civil moderno que codifica en el Estado aquella declaración de los derechos humanos del hombre, esa consagración de los derechos elementales del individuo y que además por medio de la guerra y por medio de su genio táctico militar va a llevar esos principios de la Revolución Francesa por toda Europa. Entonces, Napoleón es el protagonista, o sea, esto lo digo yo, podemos discutirlo, los profesores de la cátedra seguramente me lo discutirán, no sé si tanto, pero me lo discutirán. Napoleón para mí es el gran protagonista, si hay que poner un nombre, de la Revolución Francesa, llegando al poder 10 años después de la Revolución Francesa, ¿no? Pero es el que la concreta, es el que operacionaliza en el Estado y en las políticas los principios de igualdad, de libertad, de fraternidad, que estaban implícitos en la Revolución de 1789, y es el que la esparce por toda Europa. Además, recordemos, Napoleón era el hijo no me acuerdo productor de qué era, pero era un hijo de una familia de clase media de la isla de Córcega, un territorio que forma parte integral de Francia, pero que está en el medio del Mediterráneo, o sea, es una persona que sin la Revolución Francesa y sus principios de igualdad jamás hubiese llegado a ser emperador. Se entiende, ¿no? Esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar de la sociabilidad democrática, de la igualdad de oportunidades políticas, que no era una igualdad plena todavía, pero
daba margen para eso, dio a esta sociabilidad revolucionaria, democrática, un margen para que el pueblo sea el sujeto central y para que un chico de clase media de una isla recontra lejana a París pueda ser emperador de Francia. Entonces Napoleón es para mí el paradigma de la Revolución Francesa. Más allá de todo, no quiero hablar en crítica porque no hay que ser nunca hay que estudiar la historia en forma de crítica de buenos y malos, pero a veces se lo caracteriza, ¿no? Napoleón como una figura de bueno, contrarrevolucionaria, conservadora, que terminó con la República, eso es objetivamente cierto, que llevó a cabo campañas militares que mató un montón de gente, bueno, así es la historia un poco, pero fue el que llevó la Revolución Francesa hasta sus últimas consecuencias, el que terminó el proceso y lo acabó, el proceso que había terminado inacabado de 1789, con toda la anarquía y con todo el quilombo entre jacobinos, la guerra, etc. Así que él es el protagonista central, que como sabemos, por cultura general, es derrotado en la batalla de Waterloo en 1815 y se restaura la monarquía en Francia y en todos los países en los cuales Napoleón la había derribado. Se reinstaura y las potencias ese mismo año, las potencias europeas victoriosas, que eran generalmente monarquías absolutas, se reúnen en el Congreso de Viena para recuperar ese viejo sistema estatal, para comprometerse además a hacer una alianza defensiva y en la cual ante cada intentona revolucionaria que suceda en cualquier punto de Europa, todas las potencias monárquicas, todas las casas monárquicas se van a ayudar entre sí para reprimir a esas intentonas revolucionarias y reinstalar esta legitimidad religiosa, que el poder de las casas monárquicas, de los reyes, de las reinas, viene dado por voluntad divina, y entonces se rechaza la idea de nación, porque la idea de nación, esto lo dicen los profesores, no es algo que estoy diciendo yo a lo bruto, en esta época es una idea de izquierda, es una idea de izquierda la idea de nación, porque implicaba la emergencia de un Estado nacional, la emergencia de un Estado nacional moderno, no necesariamente republicano, pero que sí respete los derechos y garantías esenciales del individuo, y eso es totalmente contradictorio a la legitimidad religiosa de la vieja monarquía. Entonces, el Congreso de Viena se propone recuperar esa monarquía, ese sistema monárquico a nivel europeo previo a la Revolución Francesa, y además se comprometen a evitar que en el centro de Europa, en la franja central del continente europeo, surjan estados nacionales unificados. O sea, para decirlo mal y pronto, que no se unifique ni Italia ni Alemania, lo que hoy es Alemania, que sean todos principados y estados muy chiquititos, muy sueltos, muy fragmentados, porque si crece un estado nacional en esa parte de Europa por cuestiones geográficas y demográficas, tiene todo para convertirse en una potencia que va a volver a desequilibrar el sistema estatal. Un poco esa era la idea del Congreso de Viena, que la verdad no le sale bien. Ya en 1820 hay una oleada revolucionaria, de Privitello le dedico una clase a explicar las oleadas revolucionarias decimonónicas, no lo vamos a hacer acá, pero lo menciono por arriba. Va a haber oleadas revolucionarias en 1820, en 1830, la última en 1848, y bueno, aquellas añoranzas, ¿no? Del Congreso de Viena, de restauración de la monarquía absoluta, totalmente van a fracasar, porque ya es otra, es otra la sociabilidad, es otra la sociedad, es otro el mundo, es otro el continente europeo, y esto tiene mucho que ver con esto que Jules habla de la emergencia de la idea poderosa del Estado Nacional. Y además, también este Congreso de Viena va a permear un montón de debilidades en el cumplimiento de sus objetivos, porque Francia e Inglaterra, con el correr de estas décadas, van a desarrollarse hacia un Estado democrático y plebiscitario, que cada vez considere más la participación del pueblo en la formulación de políticas, en las elecciones, por medio de sus representantes, de la forma que sea, pero se van a desarrollar de esta forma, lo cual legitima la idea de la soberanía nacional que hablamos antes. La soberanía está en el pueblo, no en el rey como portador de la voluntad de Dios. Está en el pueblo, lo cual atenta contra los compromisos del Congreso de Viena y esa idea de restaurar el absolutismo. Francia e Inglaterra lo hacen por razones distintas. Inglaterra primero porque siempre fue, en este periodo al menos, la vanguardia liberal de la época, ¿no? La vanguardia de la constitución monárquica limitada, de la monarquía constitucional, del poder del parlamento, de la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Burgueses, que limita el poder real. Entonces, naturalmente, Inglaterra nunca iba a querer realmente una vuelta a la monarquía absoluta. Era totalmente contradictorio. Ya había subsanado ese debate Inglaterra hace un siglo y medio.
O sea, mientras Europa estaba en guerra, el Congreso, Inglaterra ya lo había resuelto. Así que, naturalmente, iba a tener un desarrollo hacia la soberanía nacional y ese Estado democrático. Y Francia, por otra parte, lo va a hacer a costa de un montón de revoluciones. Cuando se restaura la monarquía, vuelve la casa de los Borbones al poder en Francia, y el nieto, no sé si es nieto, sobrino, nieto, realmente no es importante, de Luis XVI, Luis XVIII, llega al poder y era un rey piola. Dice, bueno, vuelve la monarquía absoluta, pero voy a permitir que exista una asamblea francesa como habría en la, en la revolución, como la que se creó en la revolución. Y de facto Luis XVIII, que era un tipo piola, permitió una monarquía constitucional. Entonces Francia, si bien había restaurado su monarquía, iba hacia un Estado democrático y más representativo, ¿no? Una monarquía más limitada. Naturalmente, se muere Luis XVIII, llega Carlos X y hace un desastre, quiere volver al absolutismo, quiere cerrar la asamblea. Bueno, ahí está ya la revolución de 1830. Lo digo muy, pero muy rápido, pero es importante saberlo esto. Termina la casa de los Borbones, ya no vuelve a gobernar más en Francia, y es otra casa real la que accede al trono en 1830, la casa de los Orleans, con Luis Felipe de Orleans como rey, que gobierna por 18 años, que intenta también, además es un rey que simbólicamente reivindica la revolución, porque su reinado viene de la revolución. El chabón decía, ¿cómo le explico al pueblo por qué yo soy el rey, por qué yo ocupo? Si tenemos casi 3 siglos de dominación previa a los Borbones, yo vengo de otra familia real. Y bueno, es la revolución me puso a mí, la revolución de 1830, en la que me puso a mí en el poder. Ahora, detectan ustedes fácilmente que hay una contradicción entre decir, entre ser un rey y a la vez reivindicar a la revolución. O sea, era inviable totalmente el reinado de Luis Felipe, y 18 años después estalla esta última oleada revolucionaria en Francia de nuevo, la de 1848, que bueno, desplaza definitivamente a la monarquía. Luis Felipe fue el último rey de Francia, y nace la Segunda República Francesa, eh, que bueno, ya la vamos a comentar cuando veamos a Rosan Balón muy, pero muy por arriba. Pero entonces vemos como Francia e Inglaterra se corren de esta idea del Congreso de Viena y, y van de facto hacia un desarrollo democrático incompatible con el absolutismo monárquico. Además, la idea de nación que empieza a emerger tanto en Francia e Inglaterra va a ser totalmente rechazada en los grandes imperios de Europa del Este. Ustedes piensen en Austria, piensen en Rusia, piensen en el Imperio Otomano. O sea, eran imperios que contenían en su seno una multiplicidad y una heterogeneidad de naciones y de etnias muy grandes. Entonces, si yo introduzco en el Imperio Otomano, en Rusia, la idea de nación, voy a generar un nacionalismo, esos pequeños pueblos que van a generar la destrucción de ese imperio y la disolución, el estallido de revoluciones por todos lados. Entonces, esos imperios van a rechazar la idea de nación. Bueno, como dije, esto va a ir con el compromiso de Viena, va a ir decayendo, porque Francia e Inglaterra van a ir en una dirección totalmente distinta para mediados del siglo. Esto lo digo muy por arriba, pero a partir de mediados del siglo, ese compromiso de Viena que priorizaba y prometía rechazar el surgimiento de los estados nacionales en la Europa central, no va a tener lugar, porque Italia y Alemania van a nacer como estados modernos. eh, Generalmente van a ser, para no meternos en ninguno de los casos de manera puntual, élites liberales avanzadas de uno de los pequeños estados que conforman, ya sea los territorios alemanes o la península itálica. Van a ser los que van a impulsar la industrialización, la modernización política, y de esa mano de su éxito político-económico van a impulsar la reunificación, en el caso de Italia, o la unificación en el caso de Alemania, de todo el conjunto nacional. En Italia va a ser el reino de Piamonte-Cerdeña, en Alemania va a ser el reino de Prusia. Va a ser clave, obviamente, las conquistas militares. El reino de Italia, que se crea en 1861, va a tener que invadir Roma, que estaba en control del Vaticano, y con Giuseppe Garibaldi invadir el sur de Italia, que estaba en el reino de Nápoles y un montón de otros pequeños estados y principados fragmentados, hasta que en 1871 se consolida el Estado italiano. Y Alemania, con diferencias, obviamente, más o menos tiene algo similar. El reino de Piamonte-Cerdeña, que es este estado avanzado de Italia que se modernizó e impulsó la unificación nacional. En Alemania ese lugar lo va a ocupar Prusia, bajo el rey Guillermo y el canciller
William von Bismarck, que lo vemos en tantas otras materias, en tantos otros textos, un hombre muy, pero muy importante de la política mundial del siglo XIX, bueno, van a ser los que van a liderar la unificación Alemania bajo el liderazgo prusiano, van a excluir a Austria de la idea de Alemania, la van a vencer, y bueno, van a unificar todos sus estados en una confederación de estados con liderazgo prusiano, y se van a enfrentar en una guerra ante Francia, como un enemigo externo bajo el cual unifican a todos los estados y principados alemanes, lo derrotan en 1871, el mismo año de la conquista final de Roma, curiosamente, y ahí nace el Imperio Alemán. Así que el compromiso de Viena totalmente fracasó 4 décadas después, 4 décadas, no, perdón, 6 décadas después, porque nace en el Reino de Italia el Imperio Alemán, estados centrales modernos, fuertes en Europa Central, que sobre todo Alemania van a alterar el equilibrio estatal a nivel continental. Y justo en ese año es donde Schulze identifica que aparece la noción del Estado Nacional Imperial, para que un Estado, perdón, para que una nación, para que un pueblo, una comunidad política y cultural común pueda constituirse como Estado, va a tener que ser un imperio en realidad. La expansión territorial, tener colonias, tener enemigos externos, tener mitos culturales, van a ser factores que van a movilizar a las masas y van a cohesionar y van a divulgar los símbolos nacionales. O sea, está siempre la famosa frase de, no sé si es de Garibaldi o del ministro Cavour, que son los protagonistas de la unificación italiana, pero uno de ellos dijo cuando se unificó finalmente el Reino de Italia y se derrotó al sur y a Roma y se la anexó, se dice, bueno, hemos creado Italia, ahora hay que crear a los italianos, ¿no? Hay que construir la nación de cero. Y bueno, el imperialismo va a ser un factor totalmente vital y clave en esta época. Entonces hay un cambio, esto es importante, de la idea de lo nacional en Europa a lo largo del siglo XIX, del nacionalismo liberal impulsado por la minoría de notables de la Revolución Francesa. Vamos a tener esta época de imperialismo donde vamos a tener un nacionalismo integral a partir de 1870 que se va a proyectar sobre el conjunto de masas. El nacionalismo deja de ser un proyecto de élites liberales avanzadas, burguesas, post-aristocráticas, ¿no? Que quieren la liberación, pero en regímenes políticos restringidos, que restringen la democracia y la participación política, a un nacionalismo integral de finales del siglo XIX, que va a ser integral, que va a ser sobre el conjunto de masas, y que además de la cuestión étnica va a incluir el componente racial, ¿no? Estamos hablando del caldo de cultivo del fascismo, estamos hablando de la época de, bueno, del protofascismo, de los primeros, a nivel científico, del darwinismo social, de la eugenesia, de que el fuerte se impone al débil. Es esa época y nada, es ese nacionalismo de masas que un poco es el caldo de cultivo del fascismo, que lo van a ver en un texto muy bueno de la segunda parte. Entonces, esta diferencia nos permite distinguir estos dos conceptos clave de Schulze, que son un nacionalismo cívico-estatal, que conciben a la nación formada por el acuerdo tácito de los individuos. Piensen en el contractualismo, piensen en Hobbes, en Locke, en Rousseau. Una nación nace a partir de individuos que tácitamente, pero de manera libre, acuerdan formar parte de la nación a partir de símbolos comunes como el idioma, y un nacionalismo esencialista, que es este nacionalismo integral de finales del siglo, que va a considerar a la nación como un órgano, como un ser vivo, que tiene una existencia cultural que es preexistente a los individuos, no importa si los individuos quieren formar parte o no de esa nación, es algo genético, no emana de la voluntad de los individuos, emana de la historia, emana de Dios, emana de la raza, ¿no? Es algo más pesado, si se quiere, este nacionalismo esencialista. Y se diferencian también porque en los primeros existía el principio del umbral, solo las grandes naciones se podrían constituirse como Estado. Se reconocía que había un montón de naciones, pero yo pienso en esa época, ahora que está de moda este tema, la nación ucraniana, el nacionalismo cívico estatal de principios del siglo XIX, que viene de la Revolución Francesa, le reconocía a la nación ucraniana que se estaba formando en esa época como una nación que existía. Ahora, al tener este principio del umbral, decía, bueno, vos sos ucraniano, te respeto tu lengua, te respeto todo, ahora vos no podés constituirte como un Estado nacional, porque no tenés una gran historia, la gran historia en todo caso la tiene Rusia. Estoy aplicando brutamente esta noción al ejemplo Rusia-Ucrania. Capaz que si nos ponemos más finos en la historia no es tan así, pero para que entiendan, las grandes naciones como Rusia, como Francia, como Inglaterra, como Alemania después, van a ser
las que puedan constituirse como Estado, y además de la lengua propia está el tema de vincularse a algún Estado exitoso del pasado, y uno piensa en Alemania, en el Sacro Imperio Germánico, uno piensa, bueno, Francia siempre estuvo unificado, pero el Imperio Carolingio, uno piensa en Italia, el Imperio Romano, ¿no? Esos legados de estados pasados antiguos, muy antiguos algunos de ellos, pero que dejaban un legado que permitía a esa nación constituirse en un Estado. Para fin del siglo, con el nacionalismo esencialista, con el nacionalismo integral, se pierde el principio del umbral y van a ver todas las naciones, por más chiquitas que sean, por más allá de la poca historia en términos de décadas, de siglos que tengan, van a proliferar buscando de manera revolucionaria y violenta su autonomía. Y eso es lo que va a poner en entredicho la continuidad de imperios como el ruso, como el austrohúngaro. Bueno, eso es todo de Schulze. Voy a ir rápido por estos otros autores, son importantes, los evalúan, algunos más que otros. Este es un punteo general. Yo después les paso el PPT, pero quiero ir a la Segunda Revolución Francesa, la Segunda Revolución Francesa, a la Segunda Revolución Industrial de la Unidad 2. Pero bueno, antes vamos a ver, Debris, como dije, es un texto que aborda la primera revolución industrial, se lee en espejo con el texto de Hobsbawm, pero este se centra en los cambios endógenos del sistema productivo, va a hablar de que antes de consolidarse el modelo fabril, el modelo de la fábrica y de la industria, había dinámicas como la industria a domicilio y la protoindustria, o sea, eran trabajadores rurales que estacionalmente además de trabajar en el campo, digamos, trabajaban como ingreso complementario en un circuito de industrias que iba de la ciudad al campo, del campo de nuevo a la ciudad al mercado externo, al mercado interno, según el caso. Entonces era un círculo, ¿no? Y así se fue consolidando las primeras protoindustrias y también la primera clase obrera que tenía mucho que ver con las clases agrícolas que, como habíamos dicho antes en Hobsbawm, tenían que abandonar el campo por el cercamiento de tierras y que, bueno, en un momento dado, los comerciantes, los burgueses, los capitalistas, los dueños del capital inversor, van a decir, terminemos con este circuito de la industria a domicilio, del campo a la ciudad, y metamos a todos los trabajadores en una fábrica que les controlamos su calidad de trabajo, su productividad, los tiempos, los horarios, etc. Y ahí nace la industria moderna. Eso es de Brice. No más que eso. Rude habla de, o Rude, no sé cómo se dice, habla de las características y diferencias de las aristocracias europeas durante el siglo de la Revolución, durante el siglo XVIII. Nada, eso es una caracterización. Aborda también esto que hablamos del siglo de la Ilustración, de París, de la ciudad de la luz, de los debates filosóficos, etc. Eso, no mucho más. Pernod es un texto clave, clave, clave. Se lee, para mí, en espejo con el de Reichard, porque, bueno, el de Reichard vimos lo que pasó en la Revolución Francesa. Ahora, ¿qué pasó antes de la Revolución Francesa? Y bueno, esto lo dije, así que no me voy a explayar de más, pero caracteriza el orden feudal francés para demostrar, y esta es la conclusión de Pernod, que la monarquía absoluta genera las primeras nociones de igualdad. ¿Recuerdan cuando dije que Luis XIV, al establecer el Estado soy yo y todos los demás son iguales en su sumisión ante mí? Bueno, lo que hizo ahí esta monarquía absoluta de Luis XIV es instalar las primeras nociones de igualdad, porque ya no plantea a la sociedad de una forma tan estamental como lo hacían los estados generales, de el clero, los nobles, el resto del pueblo. Luis XIV decía, sí, está bien, más allá de su diferencia, algunos son más ricos, algunos tienen títulos nobiliarios, otros son curas, otros son campesinos, otros son artesanos, otros comerciantes, pero ¿sabes qué? Decía Luis XIV, todos son súbditos míos, y en esa igual sumisión son todos iguales a mí. Entonces, ¿qué es lo que dice Pernod? Y es muy interesante el texto por ello, que la Revolución Francesa, que ya sabemos que traía los ideales de la igualdad, de la libertad, sobre todo de la igualdad, eh, implica una continuidad objetiva. Nosotros vemos, y este es un enfoque piola de la cátedra, en el sentido común que siempre la revolución implica un quiebre total. Se termina un periodo e inicia uno nuevo. En realidad, toda revolución en todo tiempo y lugar implica cambios, obviamente, pero también continuidades objetivas. Y una de ellas es la igualdad. Por eso Pernod dice que la monarquía absoluta de Luis XIV, de Luis XV, de Luis XVI, que fueron estos tres últimos reyes antes de la revolución, tienen más que ver con la Revolución Francesa que con el orden feudal. O sea, tiene más, increíblemente, ¿no? Aunque no sea contraintuitivo, tienen más que ver con la igualdad de la Revolución Francesa que con ese orden feudal estamental de castas sociales. Entonces,
la Revolución Francesa, en algún punto, simplemente es llevar hasta el último punto y hasta el último fin la igualdad que ya estaba implícita en la monarquía absoluta, derribando a esa monarquía absoluta, ¿no? Ese es el texto de Pernod, no mucho más. Texto de Thomson, texto de Sewell, se leen en espejo y son textos que caracterizan al proletariado británico y al proletariado en Francia. Thomson dice, nosotros tenemos una imagen del proletariado caracterizada por, bueno, el obrero con el mameluco que va a la fábrica, bueno, dice, en la primera revolución industrial falta mucho para que pase eso todavía, y en realidad tenemos al inicio más artesanos, más tejedores manuales y más trabajadores agrícolas que obreros fabriles prototípicos. O sea, nada, es una conceptualización antropológica, sociológica, si se quiere, y además va a plantear el debate en torno al nivel de vida. Dice, muchos historiadores hablan que hubo mejoras para los obreros en esta época porque se terminaron las relaciones vasallales, feudales con los señores feudales, y bueno, hay un sistema de trabajo basado en el contrato, de igualdad, de libertad de los hombres, pero otros historiadores dicen, sí, bueno, pero ahora los obreros perdieron todo ese sistema de protección y de garantía que tenían en el orden feudal y están, para decirlo mal y pronto, ante el capitalismo de mercado salvaje, sin derechos, sin nada, trabajando 15 horas por día, trabajando las mujeres, los niños, etcétera. Entonces Thompson sale de esta discusión en un punto medio diciendo, bueno, cualitativamente hay un deterioro, pero cuantitativamente hay una mejora, porque bueno, empezaron a ganar salarios, los obreros, entre estas cosas, eso es verdad, pero bueno, cualitativamente la calidad de vida de la clase obrera en su formación en Inglaterra hay un claro deterioro en las relaciones interfamiliares, en la posición política, en la posición entre el sistema legal, es un deterioro total de la clase obrera británica. Y el texto de Sewell aborda lo mismo, pero en Francia. Dice, en Francia hay una revolución industrial, es falso que no hay una revolución industrial, la hay, no con las mismas tasas de crecimiento de Inglaterra, pero la hay. Y entonces se forma una clase obrera, como en Francia, un proletariado, pero que es distinto al inglés, porque el mundo laboral de esta revolución industrial de Francia, que justo coincide con la revolución francesa, va a tener que ver organizativamente, mucho que ver con las formas corporativas previas. O sea, con los gremios, ¿no? Esta relación personal, familiar del maestro y el obrero, ¿no? Ese sistema de protección que generaba cada rama productiva y el impulso principal en cuanto a rama productiva que va a tener la revolución industrial en Francia no va a ser la industria textil, sino que va a ser la industria artesanal. Estas formas corporativas previas que van a moldear el mundo del trabajo durante la revolución industrial de Francia van a limitar la solidaridad de clase. Rápidamente en Inglaterra se forma un proletariado, una solidaridad de clase más allá de la rama productiva a la que se dedica el obrero. En Francia esto se va a complicar porque va a haber solidaridad, pero al interior de la corporación, al interior del gremio. Los artesanos van a ser solidarios con los artesanos, los tejedores con los otros tejedores, los campesinos con los campesinos. Así, no obstante, para mediados ya del siglo XIX va a haber una solidaridad de clase que va a crecer porque, bueno, este proceso de igualdad política, de aumento de derechos, de ciudadanía, de derechos individuales, bueno, generalmente va a generar el caldo de cultivo para que surja esta solidaridad de clases y que surja el socialismo francés. Sewell plantea que los historiadores siempre habían cometido el error de decir, che, qué anómalo el caso francés, porque no hay revolución industrial y a la vez el socialismo, en tanto ideología defensora de la clase obrera, es el el primer país donde surge es en Francia. Dice, bueno, esto no es una anomalía, en realidad hubo una revolución industrial en Francia y además es un socialismo que nace, que no es el socialismo de Marx, no es el socialismo científico, es un socialismo que impugnaba a la clase política, a la desigualdad, al régimen político restrictivo, limitado, no impugnaba al capitalismo, o sea, no es el marxismo, es un socialismo en su variante francesa romántica liberal, si se quiere. Eso es el texto de Sewell. A Goulon, texto importante, lo suelen evaluar, tiene que ver con, más que nada, con los cambios que se dan en Francia entre 1830 y 1848. Recordemos, la revolución de 1830 pone una monarquía constitucional en el poder encabezada por la Casa de Orleans, por el rey Luis Felipe de Orleans. ¿Por qué? Porque en 1830, cuando se derroca al último rey de los Borbones, que era Carlos X, digamos, la república es una mala palabra, la república estaba totalmente asociada al terror de los jacobinos, o sea, era algo totalmente indeseado.
Entonces había que poner a otro rey en 1830 para superar la crisis y la anarquía de la revolución. Ahora, 18 años después, la república deja de ser temida y empieza a ser deseada como el único horizonte político posible ante los cambios políticos y sobre todo sociales que hay en Francia, porque surge el socialismo, surgen los sectores obreros, urbanos, etc. La república es la única solución política y es lo que se declara a partir de la revolución de 1848. Además, Agulón caracteriza las dinámicas políticas de esta época, faltan para que surjan los partidos políticos de masas que conocemos, y es la política de notables. O sea, la democratización incipiente va a tener una dinámica de agrupamiento en distintos sectores políticos que no van a responder a una estructura organizativa muy institucionalizada como son los partidos políticos tales y como los conocemos, sino que van a responder a partidos de notables. O sea, bloques parlamentarios que tienen representación parlamentaria en la Asamblea Nacional Francesa, que ya sea por ideología o por cercanía geográfica, se van a unir, se van a aliar y van a ordenar todo su funcionamiento, su praxis y su ideología en torno a la línea editorial de un periódico. Los periódicos son los principales vehículos de la democracia de esta república, de esta segunda república francesa, que dura muy poco tiempo, dura 3 años nomás, pero un poco van a ser los que ordenen y dinamicen este periodo, y los dos partidos de notables, ¿no? Claves de este periodo son el Partido de la Montaña, más ligados a los sectores más radicales, más republicanos, y los partidos del orden, que ya no son monarquistas, ahora son republicanos, porque en 1848 todos eran republicanos, pero son republicanos conservadores. Una república, pero una república restrictiva y más represiva de la cuestión social. Eso es un poco el texto de Aguilon, es eso solo. Y Hobsbawm, en el texto de La carrera abierta al talento, es un texto que habla un poco de la cultura burguesa de esta época. Va a decir, para los burgueses, para estas clases medias europeas, había 4 formas de tener éxito material, que era lo que estructuraba toda su cosmovisión, el éxito material. Ser un exitoso militar, dedicarse a la milicia, dedicarse al arte, que la verdad eran salidas muy, pero muy difíciles de tener éxito, o dedicarse a los negocios y a la educación, que eran las más relevantes. Los negocios son relevantes, pero bueno, es una vía más difícil porque necesitas para tener éxito en los negocios, tenés que tener un capital inicial bastante potable y bastante grande para poder invertirlo y tener éxito y ser un capitalista. La educación es la más relevante de todas porque, bueno, es una salida fácil para que los hijos de una familia de clase media baja o clase baja puedan tener un mejor futuro que sus padres. Ya sea siendo docentes, lo cual no le daba mucho dinero, pero les daba un estatus social y una estabilidad en el cargo bastante deseada, o dedicarse a la medicina, al derecho, a esas profesiones liberales que le daban también un estatus social, una estabilidad laboral importante y van a ser los artífices de esta democratización y este avance del Estado moderno. Eso es la unidad 1. Perdonen, voy a ir un poco rápido, al final me dicen todas sus dudas porque estoy hablando mucho, pero bueno, la verdad es una materia cargada y son textos que hay que dedicarle bastante tiempo. Así que paso de una a la unidad 2, que como dije, la vemos cortada, no vemos tantos textos. Voy a hacer hincapié en el texto de Eric Hobsbawm, que son nuevos 2 textos, sobre la segunda revolución industrial. Ahora estamos hablando de la segunda revolución industrial, a partir de 1850, que es el gran boom y la economía cambia de ritmo. Son las 2 caras de la revolución industrial. A mediados del siglo XIX inicia esta segunda revolución industrial, que la podemos caracterizar por este breve punteo, que la diferencia de la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, como les había comentado, ya estaba agotada, ya la producción textil de Inglaterra seguía creciendo, pero cada vez a ritmos menores, las ganancias eran cada vez menores, habían decrecido esos márgenes de ganancias, y bueno, nuevas innovaciones técnicas son las que producen el gran salto y el gran boom de la segunda revolución industrial. Características principales de este proceso. Gran avance en el transporte, gran avance en las comunicaciones, a partir del ferrocarril, a partir del telégrafo, que van a generar un mundo mucho más interconectado que en la primera revolución industrial, donde todavía eso costaba más, los viajes eran más lentos, las comunicaciones, la verdad, eran por vía marítima, por carta, ¿viste? No existía el teléfono, bueno, el teléfono recién se está empezando a implementar, sobre todo las cosas no existía el telégrafo. Entonces, estos avances que incorpora el siglo XIX, en sus mediados de siglo, con la segunda revolución industrial, generan una incipiente globalización, podemos decir.
Además, hay un creciente peso del capital bancario. El gran capital bancario transnacional va a ser el protagonista de la inversión. ¿Qué habíamos dicho en la primera revolución industrial? Que eran innovaciones simples y que requerían poca capacitación de la mano de obra y sobre todo poca inversión de capital. No había que tener tanta plata para tener éxito y poder invertir de manera exitosa en la primera revolución industrial. Eso cambia por los avances técnicos del transporte, de las comunicaciones en el mundo industrial, en las fábricas. Ahora hay que tener un capital bastante mayor para poder invertirlo productivamente y adoptar las nuevas técnicas y los nuevos inventos. Entonces los bancos y este sector financiero que se está desarrollando va a ser uno de los protagonistas como motores de la inversión de este proceso. Esa es una gran diferencia con la primera revolución. Nuevamente, también en espejo con la primera revolución, hay un incremento poblacional, un incremento demográfico, mejora la calidad de vida a nivel de la masa de una manera mucho más sustancial en la primera revolución industrial. El texto de Thompson, como recién les comenté, suscita el debate de, bueno, ¿mejoró la calidad de vida de los obreros o no en la revolución industrial? Y vemos que los resultados son ambiguos. Ahora con la segunda revolución industrial es una mejora de la calidad de vida más palpable, porque se mejora la calidad de vida de las ciudades, la arquitectura de las ciudades, las redes de saneamiento, la educación, tiene un desarrollo bastante de masas y bastante abierto, entonces mejora la calidad de vida en la segunda revolución industrial. Además, el protagonista en tanto sector productivo no va a ser el sector textil, sino que va a ser la siderurgia. La siderurgia, que es la industria del acero, reemplaza a la rama textil y van a aparecer como industrias complementarias, pero de gran impulso en esta segunda revolución industrial, la industria química y la industria eléctrica. O sea, la industria del acero, siderurgia, química y eléctrica son las ramas productivas que dinamizan este proceso, dejando atrás a la textil de la lana de la primera revolución industrial. Además, a diferencia de la primera revolución industrial, en tanto países promotores, la hegemonía inglesa absoluta de la primera revolución cae con la primera revolución industrial, cae, la hegemonía inglesa, Inglaterra sigue creciendo, es partícipe de esta segunda revolución industrial, obviamente, nunca se quedan atrás los ingleses, pero ahora va a tener que compartir el liderazgo con la recientemente reunificada Alemania y con Estados Unidos posguerra civil, que bueno, estos dos países mediante su unificación, no reunificación, su unificación en el caso de Alemania y la victoria del norte industrial, liberal, productivo de Estados Unidos en su guerra civil, solucionan estos conflictos políticos que le permiten encarar este proceso económico y ser los grandes protagonistas de la segunda revolución industrial, Alemania y Estados Unidos. Aparece la División Internacional del Trabajo, la idea de la complementariedad económica, esto lo habrán visto en economía, ¿no? Las tesis de David Ricardo, del teórico de inicio del siglo XIX, liberal, que retoma a Adam Smith y que postula que cada país se tiene que dedicar a aquello en lo cual tiene ventajas comparativas, ya sea por sus recursos humanos, sus recursos naturales, geográficos, demográficos, etcétera, aquello en lo que hace de manera más eficiente y un menor costo, se tiene que quedar a eso. O sea, Argentina, vos tenés que hacer productos agrícolas y ganaderos, Inglaterra, vos haces productos manufactureros. Es eso. Y esa diversión internacional del trabajo que a nivel teórico postula David Ricardo, tiene una concreción más material a partir de esta segunda revolución industrial a un nivel mundial, ¿no? Es el comercio exterior, nuevamente el motor del crecimiento económico, como lo era en la primera revolución, pero un comercio exterior basado en una división internacional del trabajo en la cual básicamente el tercer mundo, la periferia, llámenlo como quieran llamarlo, producen materias primas y los países centrales producen los productos manufactureros. A ver, esto es el gran boom. Esto es el éxito, el boom, el salto cualitativo de la producción que implica la segunda revolución industrial. Ahora, en el capítulo La economía cambia de ritmo, Hobsbawm dice, bueno, todo este periodo de segunda revolución industrial que podríamos hacer llegar hasta 1914, hasta inicios de la Primera Guerra Mundial, o sea, casi 75 años, un montón duró la segunda revolución industrial, es un periodo económico en el cual tuvo ciclos, ¿no? Tuvo un carácter cíclico, un ciclo deflacionario en el cual el nivel del general de los precios tiende a bajar.
Nosotros vivimos en un país con un régimen de alta inflación bueno, decimos, che, la inflación está buena, que bajan los precios, los precios. Bueno, habrán visto en economía que la deflación es algo igual o peor de malo que la inflación. Es un fenómeno económico bastante indeseable porque habla de una caída en la productividad y un cambio hacia la baja en el consumo. Entonces, esta segunda revolución industrial se inserta en este contexto macroeconómico mundial que a un gran periodo de auge y expansión le sigue un periodo de depresión, de caída, de crisis. Entonces, esta segunda revolución industrial que vemos vigente desde 1850 más o menos, a partir del 73, de 1873, tiene lugar una dura depresión, una muy dura depresión, que es antecedente directo del crack de Wall Street de los años 30, que va a durar 17 años, hasta 1890. O sea, esto nunca implicó el freno de la segunda revolución industrial porque la producción siguió aumentando, nunca se cayó la producción, en todo caso sí se cayó el consumo, pero aumentó a ritmos menores. Y es importante estos aspectos macroeconómicos que caracterizan y diferencian a la segunda revolución industrial, porque esto permite generar, dentro de este escenario de acelerada prosperidad y de aumento del consumo, de la calidad de vida y de la producción, hay un marco de crisis cíclicas. Cada tanto hay una crisis y en este caso una duró 17 años. Entonces, ¿qué efectos generó en la estructura productiva, económica, financiera mundial esto? Bueno, esto generó la concentración de la producción, aparecen los monopolios, porque ante cada crisis los sectores capitalistas que no tenían el capital necesario para bancársela por sí solo, para seguir aumentando la producción a ritmos menores, para pagar los sueldos, o sea, los que no tenían con qué pasar el invierno, tuvieron que vender sus inversiones, sus fábricas, sus activos, su capital, cediéndolo a los grandes capitalistas que sí tenían con qué bancársela y que además en periodos de crisis no solo crecían su propia producción, sino que crecían por medio de incorporar a otras fábricas, a otras firmas, a otros capitales. Entonces hay una concentración de la producción ahora en pocas manos, aparecen los monopolios, aparecen los oligopolios, y esto es uno de los principales caracteres de la segunda revolución industrial, ¿no? A partir de, sobre todo, el año 1890. A nivel también de la acción de los gobiernos, esta crisis dentro de la segunda revolución industrial llevó a una expansión monetaria, hay países que van a empezar a emitir, además de billetes, monedas, el experimento con la plata, hay una fiebre del oro, hay una fiebre de la plata que genera desequilibrios macroeconómicos globales, hay un proteccionismo selectivo, esto lo veíamos en Hobsbawm cuando veíamos la primera revolución industrial, hay gobiernos que impulsan a la industria, protegiendo a las ramas que se están desarrollando para que puedan competir y luego se puedan insertar en el mercado internacional mediante aranceles selectivos, mediante el cobro de impuestos a las importaciones. Esto va a ser muy clave en Alemania, sobre todo hay un neodesarrollismo, si se quiere decir, y sobre todas las cosas, el imperialismo. El imperialismo, así como habíamos dicho en el texto de Schulze, que cohesionaba en este mismo periodo a lo nacional y que le daba legitimidad y articulación a los estados nacionales que surgían, el imperialismo también va a dinamizar el comercio porque va a permitir colocar los excedentes de la producción en los nuevos territorios que se conquistaban, siendo el caso paradigmático el de África y el de Asia, a partir de la Conferencia de Berlín de 1884. A nivel organizativo del mundo del trabajo está el taylorismo. No sé si alguno hizo economía en el secundario, esto se ve, es una escuela de la administración que básicamente busca innovar administrativamente para generar una organización eficiente del trabajo. O sea, surge la figura del manager, del gerente, que no es el dueño del capital ni de la fábrica, pero es el que la gestiona, es el que controla los tiempos, la productividad, la disciplina de los obreros. Bueno, esto viene de la mano del taylorismo en este periodo de la segunda revolución industrial, que además va a experimentar y va a protagonizar un claro crecimiento del sector terciario, no solo del sector industrial, sino del sector terciario, de las telecomunicaciones, del transporte, de los servicios en general, también un crecimiento de los sectores públicos, habrán leído a Weber, ¿no? La burocracia moderna, como ese cuerpo administrativo que sustenta y que le da cuerpo, valga la redundancia, a los estados nacionales modernos, crece el sector público y cambios en los consumos. Si en la revolución industrial, en su primera variante, veíamos que, bueno, compraban ropa, comida, cuestiones de subsistencia. Ahora las masas van a empezar a consumir bienes con producción, con valor agregado, con producción manufacturera incorporado, pero que pasan a ser de lujos. Y, o sea, no solo
compran comida, compran ropa, compran bicicletas, van al cine, o sea, telégrafo, y no es algo limitado a la élite, es algo que se expande a nivel de la masa y que tiene que ver con esa mejora en la calidad de vida de la cual mencionábamos. Con todo, para simbólicamente resumir la segunda revolución industrial según estos capítulos de Hobsbawm, la segunda revolución industrial tiene como símbolo al ferrocarril y es una era del hierro y del carbón. Si la primera revolución industrial tenía como símbolo a la lana y a la industria textil y a la máquina de vapor, ahora los símbolos son el ferrocarril, el telégrafo, el hierro, el acero, ¿no? Y el carbón como el motor productivo, tanto a nivel técnico como a nivel económico comercial de esta segunda revolución industrial. Ese es el texto fundamental de la unidad 2. Lo van a evaluar, para mí este sí o sí lo evalúan. Obviamente varía según práctico en práctico, ahora comentamos eso, pero lo suelen tomar este. Y si no toman este, toman los otros textos de Hobsbawm de la primera revolución industrial, así que me parece considerar ambos a la hora de estudiar, privilegiarlos. Ángel, este texto es fantástico, es tal vez de los mejores textos que leí en la carrera y estoy por recibirme. Léanlo, pero no lo toman ahora, así que tristemente lo vamos a saltear, entra para el segundo parcial. Y bueno, acá díganme bien, porque yo estoy un poco perdido, qué entra, qué no entra de los otros autores. Tengo entendido que el texto de Hobsbawm de Política de la Democracia no entra, no entra en el primer parcial, no sé si lo vieron o lo van a ver en un teórico, no entra, pero si quieren saber de qué se trata, es esto. Hay un avance en la democratización, se termina la política de notables que vimos en Agulón, de esos grupos parlamentarios en torno a la línea editorial de un diario, del Partido de la Montaria, del Partido del Orden, que no eran partidos políticos, eran grupos afines de notables. Ahora surgen los partidos de masas y bueno, se amplía el sufragio además a fines del siglo XIX a nivel de la masa, eso dice Hobsbawm. Service habla de la Rusia zarista, eso sin lugar a dudas no se lo toman ahora. Killick creo que lo toman, pero va un poco en la misma línea del Hobsbawm. Habla de la segunda revolución industrial, pero concentrándose en el caso estadounidense, cómo creció y cómo mediante este proceso se consolida como potencia económica mundial Estados Unidos en el siglo XIX, antes estaba más rezagado. A Gary no lo toman ahora, Coca lo toman ahora, y es un texto un poco que está implícito en contenidos que vimos en la primera unidad, que es un texto sobre la clase media de Europa. Coca plantea que es difícil, casi imposible, definir qué es la clase media porque es muy amplio, varía según el lugar y la época donde se analice. Pero por eso tiene diferentes etapas. Pero podríamos definir a la clase media en base a dos criterios. Un criterio cultural, que es un grupo social que comparte los valores del esfuerzo, los valores de distinguir lo público de lo privado, ¿no? Los valores del progreso material, y un criterio no cultural, sino relacional, que tiene que ver definir la clase media a partir de cómo se vincula, cómo se relaciona con otros sectores sociales. Y Coca señala que en un inicio, en la época de la Revolución Francesa más o menos, la clase media se relaciona de manera ofensiva hacia la aristocracia, hacia la antigua clase de nobles, a las cuales le quiere quitar todos sus privilegios, y se relaciona de una manera defensiva a mediados del siglo XIX, cuando crece la clase obrera y busca que no le coman los privilegios que ellos mismos habían logrado. Un poco eso es la clase media. Sí, lo sigue siendo, ¿no? A nivel contemporáneo. Rosambalón es un texto que se lee en espejo al de Agulón de la primera unidad, porque Agulón nos deja en la política notables que termina en 1848, resultando en la declaración de la Segunda República Francesa y el fin de la monarquía en Francia, el fin definitivo. Bueno, Rosambalón retoma cronológicamente donde lo deja Goulon y dice, bueno, allí esa república va a tener un experimento democrático, naturalmente, porque se amplía sufragio, participan las clases de la formulación de la política, pero una democracia que no va a tener un giro liberal como si lo tuvo de manera paradigmática en Inglaterra, por ejemplo, con la democracia parlamentaria y con un montón de cuestiones de respeto a la oposición, respeto a la libertad de prensa, sino que va a tener una democracia iliberal. O sea, el prefijo "y" implica la ausencia de elementos liberales en esa democracia. Va a ser una democracia, pero con la llegada de Napoleón III, ahí explico quién era, pero va a tener ausencia de características liberales, no va a haber tanto respeto a la oposición, va a haber cierta represión, va a haber cierta
también restricción a la libertad de prensa, y ustedes me dirán, eso no es la democracia. Claro, no es la democracia que nosotros consideramos actualmente, no es la democracia representativa liberal, que más o menos son las poliarquías modernas del mundo occidental, sino que es un régimen que podríamos decir casi dictatorial. Bueno, no, es una democracia la que se abre en Francia en la Segunda Revolución Francesa, porque Napoleón III, quien es electo presidente, era el hijo de era el hijo, perdón, era el sobrino del propio Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón Bonaparte se llama esta persona, quien es electo presidente con apoyo de los sectores conservadores y de toda la Francia campesina, y va a instrumentar una democracia iliberal. ¿Por qué? Porque quiere y busca y desea la participación del pueblo, lo va a buscar, va a hacer plebiscito, lo va a movilizar a los sectores subalternos para que se manifiesten a favor de él, pero siempre para refrendar las políticas que él mismo ya había propuesto. O sea, no busca que el pueblo participen tanto, vote a distintos partidos y distintas voces en el Parlamento, en la diversidad, la pluralidad no va a ser visto como un factor deseado, sino que va a buscar la participación del pueblo como algo deseado Napoleón III, pero en la medida que sea un pueblo que se manifiesta como una sola voz que apoya a su presidencia, a su mandato, que bueno, en 1852 va a finalizar esta experiencia, solo 3 años dura la Segunda República Francesa, porque Luis Napoleón Bonaparte se va a autoproclamar Napoleón III y nace el segundo imperio napoleónico, el segundo imperio francés. Pero bueno, es democrático porque quiere, desea la participación popular, pero con características cesaristas, características plebiscitarias para refrendar y para legitimar ese poder personal que tenía Napoleón III. Es eso, es un texto muy piola, pero no dice mucho más que eso. Bender, creo que es el último texto que ven en los prácticos previo al primer parcial, habla del imperialismo norteamericano, dice, Estados Unidos no se formó en tanto imperio a finales del siglo XIX, cuando invade Cuba, cuando está la guerra con España, cuando se erige como potencia industrial. Estados Unidos siempre fue imperialista, y eso está como clave de la grandeza de Estados Unidos desde su nacimiento. Desde siempre está presente el componente imperialista de Estados Unidos, que es distinto al imperialismo británico de antaño, porque no es un imperialismo meramente comercial, que busca cooptar nuevas colonias para tener nuevos mercados en los cuales colocar el excedente productivo, sino que Norteamérica, Estados Unidos, es un imperialismo sobre todas las cosas cultural, porque naturalmente tiene pretensiones comerciales y económicas como todos los imperialismos y toda la forma de colonialismo, pero lo recubría con un velo cultural que es la misión civilizadora de la que hablamos. Bender habla del WASP, W-A-S-P, White Anglo-Saxon Protestant, el hombre blanco anglosajón y protestante, que tiene la carga pesada de civilizar a todos los pueblos que considera atrasados, a todos los otros culturales, sean los indios, sean los mexicanos, sean los españoles y sea el resto bueno, de las naciones latinoamericanas. Por eso van a expandirse hasta el oeste, bueno, masacrando un poco a los pueblos indígenas, o sea, algunos los integra, pero siempre de una forma muy subalterna. Al Estado estadounidense, y bueno, más al siglo XIX, las guerras con España en Puerto Rico, en Filipinas, en Cuba, donde, bueno, también es un europeo el español, pero es un europeo que no es protestante, que no es anglosajón, o sea, es un europeo, pero de segundo nivel, entonces tiene a algún punto el estadounidense, según esta cultura, la responsabilidad de civilizar a España y a Cuba, a México, por eso con la conquista de California, la compra de Luisiana, la compra de Alaska, que se la saca Rusia, etc. Entonces, siempre fue culturalmente Estados Unidos un país con una impronta imperialista y se expresa políticamente en la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una doctrina que decreta el presidente Monroe justamente en 1820, que se sintetiza en la frase América para los americanos, o sea, rechaza la interferencia europea en todo el continente americano. Ahora, el subtexto de eso era que ustedes, europeos, no se metan en Sudamérica y en Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe, esas son mis áreas de influencia, pero yo sí me puedo meter. O sea, parece que es algo que brega por la autonomía, pero en realidad es imperialista selectivamente, la doctrina Monroe. El corolario Roosevelt a la doctrina Monroe que estipula que, sí, casi 80 años después, de Theodore Roosevelt, el presidente, en medio del quilombo con Cuba, con Puerto Rico, en 1898, de esa época, plantea Estados Unidos puede intervenir, puede invadir los países latinoamericanos siempre y cuando lo considere necesario, y lo hace en República Dominicana cuando República Dominicana tenía un quilombo
de deuda que no le pagaba a los acreedores. Estados Unidos invade muy rápidamente, le toma la aduana y los puertos a la República Dominicana y obliga al gobierno dominicano a que le abone la totalidad de la deuda a los acreedores norteamericanos, lo cual nada, es un imperialismo, ¿no? Que se complementa con este cariz cultural de la misión civilizadora del WASP, la carga pesada del hombre blanco que tiene que llevar la civilización y la cultura a los pueblos atrasados. Y por último, bueno, el mismo texto de Schulze en la unidad 2 sigue hablando de la cuestión nacional y lo plantea como una construcción a lo largo de Europa, que las naciones para constituirse recurren a mitos, a personajes legendarios y a símbolos fundacionales para darse legitimidad. Eso no se toma ahora, pero es algo que está piola considerarlo si van a elegir el tema de la nación para ser el colegio integrador. Metí un speedrun terrible al final, empecé a hablar de un montón de cosas porque me di cuenta que son 2 horas, es un montón. Gracias a quienes se han quedado, gracias Candela. Pero nada, si tenés alguna duda, no dudes en consultar, un poco de esto se trata. Vamos a subir ¿cómo se dice? La clase de apoyo a nuestro YouTube, @urbanas sociales, seguinos en YouTube, en todas nuestras redes. En estos días no te puedo prometer cuándo, pero seguramente antes del parcial vamos a tener subido esta clase. Y bueno, cualquier duda, sea en esta materia, sea en otra, no dudes en consultarnos. No sé si estás escuchando, si puedes hablar, si puedes escribir, pero esto se va a asumir, como dije al inicio, voy al final de la diapositiva, somos urbanas sociales, somos la mayoría en la Junta de Agradecida Política, así que al ser tu representante siempre vamos a estar en la facultad día, tarde y noche, acercarnos tus inquietudes, tus dudas, tus problemáticas, tus sugerencias de la carrera, de la facultad, de la universidad, de la vida, del amor, de lo que consideres. Si no, nos puedes encontrar ya sea presencialmente, enfrente al aula SG 115 o en @urbanas sociales en todas nuestras redes, desde Instagram hasta Twitter, hasta YouTube, donde subimos clases, hasta TikTok. Así que nada, espero que te haya servido la clase. Muchos éxitos en el parcial y en todos los otros parciales que vengan. No dudes en consultar cualquier cosa que necesites, tanto académica como burocráticamente, como políticamente. Allí estamos para eso militamos, para eso hacemos política en la facultad. Y bueno, insisto que la clase la vamos a subir y cualquier cosa consultanos en nuestras redes. No creo que haya ninguna duda, pero un poco eso es lo que se evalúa. El parcial no es tan difícil, o sea, se suelen repetir de año a año, varía de comisión en comisión, eh, pero siempre preguntan una pregunta de Revolución Francesa, una pregunta más de los factores culturales, ¿no? De Agulón, de la política de los notables, puede ser, o de las clases medias europeas, y obviamente Revolución Industrial y Revolución Francesa son esos los 3 temas que se suelen, los tópicos, ¿no? Que estructuran a los parciales de la primera parte de Historia Contemporánea de Presbiterio. Así que nada, eso es todo. Y bueno, insisto, somos urbanas sociales para cualquier cosa que necesiten, vamos a estar siempre presentes y siempre dispuestos. Y bueno, mucha suerte en este parcial, que es recontra posible darlo, es pesada la materia, pero con este punteo más o menos tenés la idea general de los textos y va por ahí la cuestión. Así que nada, si no hay alguna duda, ya nos podemos despedir. Mientras dejo de grabar.